Pese al toque de queda dictaminado por la alcaldesa, las protestas de Los Ángeles se extienden a otras ciudades de los Estados Unidos. Violentas manifestaciones en contra de la política migratoria de Donald Trump se multiplican en ciudades como Nueva York, Austin, Atlanta o Boston. Hay cientos de detenidos en esas concentraciones por todo el país y también pérdidas en infraestructura privada y pública. Vamos en breve por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Más de 200 arrestos solo en Los Ángeles tras una jornada donde los manifestantes desafiaron el toque de queda nocturno. Siguen exigiendo el fin de las redadas migratorias de la administración Trump. El gobernador de Texas decidió convocar a la Guardia Nacional. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ganó una moción de confianza que presentó él mismo para reforzar su gobierno tras una dura derrota de las elecciones presidenciales que dio la victoria al candidato nacionalista. Y esta noche el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se enfrenta a una de sus pruebas políticas más duras, una votación para disolver la Knesset, el Parlamento israelí, lo que podría allanar el camino para nuevas elecciones anticipadas y derrumbar su gobierno de coalición. En California, el gobernador Gavin Newsom condenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en su estado, ordenado por el presidente Donald Trump para sofocar las protestas ciudadanas contra las redadas y la política de deportaciones. Los marines se preparan para actuar en las calles del centro de Los Ángeles que amanecieron vacías por el toque de queda. Algunos manifestantes intentaron romper la norma. La policía de la ciudad reportó que dispersó congregaciones y arrestó a 203 personas. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenaba de manera voluntaria el despliegue de la Guardia Nacional en su estado para responder a las protestas ciudadanas. En varias ciudades más en todo el país están convocadas manifestaciones contra la política migratoria del presidente Trump. Y vamos a ampliar esta noticia, lo hacemos con quien ven, con Benjamín Álvarez Gruber, con la crónica Los Ángeles. Benjamín, las protestas, decíamos, se extienden pese a las medidas de alcaldes, de gobernadores y también pese a la movilización militar decretada por el presidente Trump. Dicho esto, ¿cuál es la situación ahora mismo en el país? Así es, Jenny, aquí en el centro de Los Ángeles la situación en estos momentos está bastante calmada. Aquí a mis espaldas pueden ver a miembros de la Guardia Nacional que están aquí frente a uno de los edificios federales en los que hemos visto manifestaciones en los últimos días, pero es bastante distinto la situación durante la mañana, en la tarde y después lo que vemos en las noches, especialmente cuando varios de los que salen a manifestarse pacíficamente se van a sus casas y vienen otros que no participaron en las movilizaciones durante el día, pero actualmente aún no hemos visto a los infantes de Marina que fueron prometidos por el gobierno, y vemos que esta crisis política, lo que mencionaba Jenny, entre el presidente Trump y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, simplemente sigue escalando y aún estamos esperando la decisión de la Corte para decidir si fue legal o si fue ilegal que el presidente de los Estados Unidos haya activado a miembros de la Guardia Nacional de California para desplegarlos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y a todo esto, Benjamín, el presidente Trump movilizó a los militares, decíamos, algo que la Constitución de los Estados Unidos solo permite bajo la figura de la insurrección. ¿Por qué el presidente, que frecuentemente habla de insurrección en el país, no ha convocado entonces a esta figura formalmente? Así es, ese es el framing que está usando la Casa Blanca, bastante parecido a la justificación que usaron para enviar tropas estadounidenses a la frontera con México, hablando de una invasión. Cuando le preguntan al presidente estadounidense, dice que son violentistas profesionales los que salen a la calle aquí en la noche, pero efectivamente es un tema legal bastante complicado ahí, porque la Guardia Nacional está bajo la jurisdicción del gobernador de California, a veces está bajo la jurisdicción del presidente de los Estados Unidos, en el caso de rebelión o de sospecha de rebelión, y con los Marines eso es bastante distinto, es más complicado aún debido a que no están preparados para el trabajo que realiza la policía, y incluso la policía de Los Ángeles dijo que esto es un problema adicional logístico, involucrar a las distintas unidades que se encuentran aquí en Los Ángeles. Tenemos la policía, tenemos también parte del Departamento de Seguridad Nacional, con la policía, sheriffs, con vehículos blindados que hemos visto también aquí en los últimos días.
pero queda ver aún si va a activar primero qué sucedería con los infantes de Marina, con estos 700 Marines que ya se encuentran a las afueras de la ciudad de Los Ángeles, si los envíen y qué puede provocar eso para la dinámica de las manifestaciones que estamos viendo aquí en Los Ángeles y también en otras muchas ciudades del país, como por ejemplo en Nueva York o también en Chicago. Benjamín Álvarez, muchas gracias. Y es noticia que en Europa el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, superó una moción de confianza en el Parlamento. Supone un balón de oxígeno para su coalición liberal que llega en un momento político bastante delicado. Tras el duro revés en las elecciones presidenciales en las que se impuso el candidato nacionalista Karol Nawrocki, Tusk pidió a los legisladores polacos que dieran el apoyo a su gobierno. En su intervención en el Parlamento antes de la votación, Tusk afirmaba que su coalición pro-europea ha traído progreso a Polonia e insistió en que tiene el mandato de seguir adelante con su agenda. Vamos por los detalles y la periodista Michaela Kowal desde Rybnik en Polonia. Michaela, un gusto saludarte y bueno, contra todo pronóstico, decíamos, Tusk logró superar con amplio margen el voto de confianza. ¿Cómo lo explican allá en Polonia? Mira, Jenny, yo no diría que fue contra todo pronóstico, más bien diría que aquí en Polonia en los últimos años vemos que no podemos confiar mucho de los pronósticos, ya que al final del día los votos, lo que decide al final, notamos que se separan en dos partes casi iguales y que lo decide al final es un margen relativamente pequeño. Y en esta ocasión diría hasta que no hubo mucha sorpresa, ya que ambos los lados políticos votaron de manera exactamente igual como lo habían declarado en los días anteriores a la moción de confianza. Y Yelida, Tusk convocó a este voto de confianza para reafirmar su gobierno tras la dura derrota de las presidenciales. ¿Cuál es entonces la perspectiva para su gobierno bicéfalo? Que decir, por un lado está el primer ministro, Tusk, de centro derecha, y por otro lado está el presidente, un nacionalista, Karol Nawrocki. Tusk aseguró que no convocaba esta moción de confianza para reafirmar su liderazgo, sino más bien para que se deje de especular, especialmente sobre temas como las posibles adelantadas elecciones parlamentarias. Así como mencionas, habrá varios cambios. Por ejemplo, se nombrará el portavoz del gobierno en los próximos días. También habrá cambios en el gabinete de Tusk. Tusk ya prometió que veremos varias caras nuevas, todavía no aclaró quiénes podrían ser, esto se va a ver en los próximos meses. Sin embargo, se vienen 2 años y medio de prueba para su coalición, para su gobierno, ya que lo más probable que pase es que el presidente electo, Karol Nawrocki, siga usando su derecho a vetar las reformas propuestas por el Parlamento de Polonia, de misma manera como hasta la fecha lo había hecho también el presidente saliente Andrzej Duda. Michaela Kowal, muchas gracias. En Polonia. Y Rusia lanzó un nuevo bombardeo nocturno contra la ciudad ucraniana de Kharkiv, matando a 3 personas e hiriendo a varias docenas más. Se trata del último de una serie de ataques de alta intensidad perpetrados esta semana. Kiev afirma que logró interceptar muchos de los misiles, pero subraya que su capacidad de defensa disminuye. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó que los 20.000 misiles antidrones prometidos por Estados Unidos a Ucrania se están enviando a Oriente Medio. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo islamista palestino Hamas, afirma que al menos 28 personas murieron por disparos israelíes mientras se esperaban para entrar en un centro de distribución de alimentos. El ejército israelí contradice esta información, asegurando que los soldados realizaron disparos contra sujetos que representaban una amenaza para el resto de los solicitantes de ayuda. A medida que la crisis humanitaria en Gaza se agudiza, intentar conseguir alimentos supone una lucha que a menudo resulta mortal. Según varios equipos de rescate, drones y tanques abrieron fuego contra la multitud que se encontraba frente a un centro de distribución de alimentos respaldado por Estados Unidos. El hospital Al-Shifa, el más importante de Gaza, informó de que recibió decenas de cadáveres y atendió a casi un centenar de personas heridas en el ataque.
Llegó un gran número de víctimas, unas 200 en un solo día. Muchos pacientes murieron mientras esperaban su turno. Tuvimos que atender a los heridos en el suelo por falta de camas y espacios donde tratarlos. Es el último de una serie de ataques que se ha producido casi a diario cerca de los centros de distribución de ayuda desde que se instauró el nuevo sistema el 26 de mayo. Fuimos por alimentos, pero nos vimos en medio de algo muy diferente. Nos bombardearon y nos dispararon desde unos vehículos. Me alcanzaron en el estómago y en la pierna. La ONU y varias organizaciones humanitarias advierten de que la población de Gaza se enfrenta a una hambruna de dimensiones catastróficas. El territorio ha sufrido durante casi 3 meses un bloqueo total por parte de Israel, que solo se relajó en parte hace 3 semanas. Muchos palestinos afirman que no tienen más remedio que arriesgarse ante la escasez de alimentos y la subida de precios. Un saco de harina cuesta $800 y un kilo unos $30. Es un precio prohibitivo, sobre todo en tiempos de guerra, hambruna y desempleo. Pero tampoco hay organizaciones internacionales que distribuyan ayuda. A pesar del aumento de las críticas internacionales por el creciente número de muertos civiles, tanto Israel como Estados Unidos siguen defendiendo el nuevo sistema de ayuda, que consideran necesario para evitar que los suministros caigan en manos de Hamás. Y el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se enfrenta este miércoles a una de sus pruebas políticas consideradas más duras cuando los partidos de la oposición voten un proyecto de ley para disolver la Knesset, el Parlamento israelí, lo que podría allanar el camino entonces para nuevas elecciones anticipadas y por lo tanto derrumbar el gobierno de Benjamin Netanyahu. En un hecho inédito, a sus tradicionales enemigos políticos se unieron partidos de su propia coalición de gobierno, que son los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá. Ambos partidos amenazaron con apoyar la iniciativa debido al fracaso de Netanyahu de eximir a las comunidades religiosas del servicio militar obligatorio. Si se obtiene una mayoría, serán necesarias entonces otras 3 rondas para disolver la Knesset. Hablamos de un voto crucial para el futuro político de Israel y también el futuro político inmediato de su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Maya Siminovich, periodista, está con nosotros con más detalles desde Tel Aviv. Maya, ¿qué está en juego con esta votación preliminar en la Knesset? Hola Jenny, es importante también decir eso, lo que acabas de decir, que es preliminar, porque tiene que haber otros 3 votos para que esto realmente siga adelante. Lo que estaría en juego sería la coalición de gobierno de Netanyahu, pero hace poco uno de los socios ultraortodoxos, más bien el rabino, que aconseja a los diputados qué votar, ha dicho que se preparen para una semana de debates en la Knesset y de discusión sobre sí o no disolución. O sea que lo que parece que están dándole tiempo a Netanyahu para que consiga pactar con los socios del gobierno, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con mantener las exenciones de los ultraortodoxos en ir al ejército, que recordemos en Israel es obligatorio para hombres y mujeres, pero ellos están exentos. Si bien hay una pequeña porción que sí va, la mayoría no va. Y también se está amenazando con que vayan a la cárcel en caso de no cumplir con esa normativa, cosa que quieren evitar los ultraortodoxos. Todo esto en todo un país de 7 millones de habitantes. Maya, en medio de todo esto se daba también a conocer el hallazgo de restos de rehenes israelíes que Hamás secuestró durante la masacre del 7 de octubre en territorio israelí. ¿Qué más has podido recoger sobre este asunto? Sí, la gran noticia en realidad de la noche aquí fue que se recuperaron 2 cuerpos secuestrados, uno de ellos en Niros, del otro no se sabe. Se sabe que el que han devuelto hoy de Han Yunes es el de un padre de familia que se llama Yair Yaakov, que fue secuestrado con sus 2 hijos adolescentes y su pareja. A los hijos y a la pareja los devolvieron en el primer acuerdo de noviembre. Él fue herido gravemente durante el secuestro. Mostraron estas imágenes hoy de nuevo porque habían sido grabadas por Hamás y se ve que murió poco tiempo después. La familia se lo anunciaron en febrero y ahora vuelve para ser enterrado. La otra persona que han recuperado no se ha identificado todavía, pues seguramente porque no se lo han dicho a sus familiares, pero esto es lo que demuestra que el ejército israelí, entre otras muchas cosas que hace en Gaza, también sigue tratando de traer por lo menos a los cadáveres de los secuestrados. Maya Siminovich, periodista, muchas gracias en Tel Aviv.
Gracias, Jenny. Y mucho que hablar con quien ven, con Andrés Blumenkrantz y las noticias económicas en Deutsche Welle. ¿Qué tal, Jenny? Sí, tenemos interesantes movimientos en el marco de la guerra arancelaria que ha lanzado Estados Unidos y de la que venimos hablando hace tiempo. Ahora es que el fabricante estadounidense de automóviles General Motors, la cuarta automotriz del mundo, anunció planes para invertir $4.000 millones con el objetivo de trasladar parte de su producción de México a plantas en Estados Unidos. De esta manera, General Motors quiere adaptarse a los aranceles impuestos por Donald Trump, que podrían elevar los precios por su impacto en la estructura de costos. General Motors asegura que la inversión se hará en los próximos 2 años y va a estar dirigida a la producción de sus vehículos de gasolina y eléctricos. La consejera delegada de la empresa, Mary Barra, asegura en un comunicado que General Motors está comprometida con la construcción de vehículos en Estados Unidos, como quiere Donald Trump, y a la creación de puestos de trabajo en ese país. Vamos a hablar de este asunto ahora con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, los aranceles entonces ya le están pasando factura a México. ¿Cuáles son, en este caso, los planes que tiene General Motors para su producción en ese país? Pues Andrés, en el comunicado oficial de la empresa no se hace ninguna mención a México, ni al futuro de las plantas Ramos Arizpe o San Luis de Potosí, donde se ensamblan algunos de los vehículos cuya producción ahora se va a ampliar o llevar a las fábricas de Michigan, Tennessee y Kansas. Según Detroit News, aunque parte de la producción se traslada de estas fábricas a las de Estados Unidos, General Motors ha asegurado a las autoridades mexicanas de que se mantiene el compromiso operativo con las instalaciones en este país. De hecho, el ministro de Economía, Marcelo Ebrard, ha dicho en X que General Motors le ha informado de que estas plantas y el resto de las del país se van a mantener, van a operar normalmente y no hay previsión ni de cierres ni de despidos, y que General Motors sigue en y con México. Trump ha impuesto unos aranceles del 25% a la importación de vehículos, incluso los del TEMEC y autopartes de este país, estos países. La empresa en mayo, General Motors, dijo que iba a tener un impacto negativo de 4.000 a 5.000 millones por estos aranceles, pero hoy el director financiero ha dicho que por los aranceles no se quiere subir el precio de sus autos. De precios vamos a hablar ahora, Ana. Quédate ahí donde estás, ya volvemos con nosotros. Porque ha habido sorpresa en Estados Unidos precisamente con datos de inflación. El índice de precios al consumidor subió un 2,4% interanual en mayo de este año con respecto al mismo mes del año anterior. Esto es solo 0,1 porcentual por encima del dato de abril. La subida de los precios no coincide con lo que se esperaba por el impacto de la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump, y el ítem que más subió fue la vivienda, precisamente uno de los pocos que no está sujeto a aranceles. Esta contención inflacionaria se explica por las notables caídas en los precios de la gasolina y en general de la energía. En el lado opuesto aumentaron alimentos, vivienda por supuesto, como decíamos, también juguetes y electrodomésticos. En cualquier caso, el dato de mayo evidencia que la inflación sigue por encima del 2% interanual, así que es poco probable que la Reserva Federal rebaje pronto los tipos de interés. Volvemos entonces con Ana Nieto en Nueva York. Ana, los analistas esperaban más inflación en mayo a causa de los aranceles. Volvieron los datos a no reflejar ese impacto esperado. ¿Se ha sobreestimado entonces el efecto de los aranceles en los precios? Es difícil calcular el efecto de unos aranceles cambiantes y que pueden ser transitorios en un escenario aún inflacionista, con unos consumidores que ya sí reaccionan a los altos precios. Se calcula que el impacto de los aranceles va a tardar en filtrarse en la economía, porque normalmente los comerciantes tardan unos 3 meses en hacer cambios a precios. Con todo, algunos de los rubros ya sí reflejan subidas, y te certifico, Andrés, que el café, por ejemplo, sí ha subido y mucho de precio. La Reserva Federal de Nueva York publicó hace unos días que 3/4 partes de las empresas de la región ha pasado ya el incremento de costos a sus clientes, aunque la mayoría de ellos no el 100% de esos costos. Y el informe regional de la Reserva Federal apunta a que los precios subirán y rápidamente a finales de año. Pero entonces quizá haya más claridad, porque se supone que el 9 de julio acaban las negociaciones con los países para los aranceles recíprocos. Pero hoy el secretario del Tesoro ha dicho que se puede ampliar ese plazo para quienes negocian de buena fe. Ana Nieto en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias.
Y de Colombia estamos pendientes también en esta jornada, nos cuenta más Jenny Pérez. Es así, Andrés, porque el presidente Gustavo Petro asiste este miércoles a un consejo extraordinario de seguridad en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, y que amaneció con el comercio cerrado, donde la ley seca estará vigente hasta las 0 horas de este jueves. Y esto luego de la ola de violencia vivida el martes, que dejó 8 muertos y más de 40 heridos en Cali y otros municipios de los departamentos del Valle del Cauca al suroccidente del país. En total, 24 atentados. Todos los ataques fueron atribuidos a las disidencias de la FARC y al mando de alias Iván Mordisco. En redes sociales, el presidente Petro escribía que no descarta que la violencia en la región tenga relación con el atentado al precandidato Miguel Uribe. Y la periodista Deutsche Welle en Bogotá, Alexandra Correa, tiene más detalles de este asunto. Alexandra, saludos. Y decíamos que en medio de este crispado momento en Cali, ¿qué busca en clave política el presidente Petro en el Consejo Extraordinario? Jenny, tras esa ola de 24 atentados en el Cauca y Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, por donde sale gran parte del narcotráfico desde Colombia hacia mercados internacionales, el presidente Gustavo Petro, que ya tenía agenda para acompañar este miércoles las marchas sindicales allí en Cali en busca de mantener vivo el respaldo de sus votantes hacia la consulta popular, que recordemos fue rechazada por el Congreso y con la que pretende Petro realizar vía decreto presidencial para que sea el pueblo quien decida sobre la reforma laboral y la reforma a la salud, Jenny, aún estancadas en el legislativo. Precisamente llegó a Cali para darse cita en la tarde de hoy también en un Consejo de Seguridad extraordinario allí en esta ciudad, en donde el Ministerio de Defensa atribuyó efectivamente a las disidencias de las FARC, comandadas por alias Iván Mordisco, esa cadena de atentados que no veíamos hace mucho tiempo y que dejan al menos un saldo de 8 muertos y varios heridos en esa región, Jenny. Entre las hipótesis, efectivamente se cree que estos actos violentos responden al aniversario, además, de la muerte de alias Majin Buu, uno de los líderes de las disidencias de las FARC más importantes, que fue asesinado en el 2022, Jenny. Alexandra, hablemos también, por favor, de las marchas en busca de esa consulta popular, algo que ocurre en medio del shock, decíamos, por ese atentado contra el candidato del Centro Democrático, el señor Miguel Uribe. Sí, las marchas en respaldo de la polémica consulta popular no solo se citaron en Cali, sino también en Bogotá, en Barranquilla y Medellín, convocadas por varias centrales obreras y sindicatos. Petro, que ya firmó el decreto presidencial para realizar la consulta popular, ha sido llamado por constitucionalistas, Jenny, a no convocar esa consulta vía decreto porque viola la separación de poderes. Si bien es cierto que hay dudas sobre las votaciones presuntamente irregulares contra la consulta popular en el Senado, juristas, investigadores y expertos en la rama judicial dicen que esa consulta debe ser resuelta por los jueces competentes y no por el presidente, Jenny. Entre tanto, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha mostrado estabilidad, pero sigue en estado grave de salud y en cuidados intensivos. De momento no hay hipótesis de por qué lo querían asesinar, aunque efectivamente Petro relacionó ese atentado con las mafias internacionales dedicadas al narcotráfico y las economías ilícitas, Jenny. Alexandra Correa, muchas gracias. En Bogotá. Y todo el mundo en Colombia y también fuera de Colombia tratan de explicar qué pasó con Miguel Uribe, con ese precandidato presidencial de Colombia, que ahora muestra signos de mejoría neurológica, luego de ser baleado, recordemos, en la cabeza el pasado sábado. Así lo informó el parte médico de la clínica en Bogotá, donde está internado el senador de 39 años. Aunque Miguel Uribe continúa en estado crítico, la mejoría se debe a la disminución del edema cerebral. El senador recibió 2 tiros en la cabeza y 1 en la pierna mientras realizaba un mitin en Bogotá. Su esposa, María Claudia Tarazona, informaba que el senador sigue luchando por su vida. Uribe es miembro del Centro Democrático, que es un partido opositor al presidente Gustavo Petro. Y nos concentramos ahora en Argentina porque allí la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la justicia cumplir la condena de 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta ratificada este martes por la Corte Suprema, cumplirla en su domicilio en el barrio de Constitución en Buenos Aires. Justamente allí se volvieron a aglomerar por segundo día consecutivo los partidarios del kirchnerismo. La exmandataria de 72 años espera que en los próximos días la justicia apruebe su solicitud de arresto domiciliario. La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan a ese beneficio.
La expresidenta tiene que aún enfrentarse a procesos penales, entre otros, uno de ellos es por la llamada causa Cuadernos, que investigó el periodista del diario argentino La Nación, Diego Cabot. Más temprano le preguntábamos a Diego Cabot cuál es el escenario procesal de las causas pendientes. Escuchemos lo que nos dijo. Sí, le quedan dos, al menos dos y varias más. No te olvides que tiene también alguna causa por un memorándum que firmó con Irán por unos atentados que hubo en la Argentina, ¿no? Que es una causa muy, muy complicada, y tiene varias causas que incluso algunas tiene a uno de sus hijos también imputado. Cristina se va a convertir en una peregrina judicial porque le va a tocar ahora comparecer por muchas causas que ya tienen fecha de inicio concreto. El tema puntual del caso Cuadernos se inicia el juicio oral el 4 de noviembre próximo, y ahí ella está imputada por alrededor de 50, 60 hechos de corrupción, además de estar imputada por asociación ilícita, que es básicamente una reunión entre varios para delinquir. Así que lo que le queda es un camino procesal muy complicado de ahora en más. Era Diego Cabot, periodista del diario La Nación desde Buenos Aires. Y al finalizar, Brian Wilson, líder y cofundador de la emblemática banda Beach Boys, ha fallecido a los 82 años. Se trata de una de las bandas de mayor éxito comercial de todos los tiempos. Los Beach Boys vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo, con temas que usted bien conoce, como Good Vibrations y California Girls. Pasaron de ser una banda local de California a estrellas internacionales en la década de los 60. Wilson fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide en el año 1984 y en febrero del año 2024 se reveló que padecía demencia. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Gracias y hasta pronto.